Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 2 capítulos más del primer libro de Reyes, el capítulo 6 y 7. Estaremos haciendo el resumen de lo que vimos el día de ayer, pero antes de nada vamos a orar para presentar todo lo que hacemos en las manos de Dios. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que en este día derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender tu palabra por medio de su presencia, porque no queremos ser nosotros quienes interpretemos, Señor, lo que leemos, sino que tú nos lo expliques, Señor, de forma espiritual. Ayúdanos, amado Padre, a entenderlo, porque queremos ponerlo por obra. Queremos conocer cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor. También queremos ser reflejo de que queremos y anhelamos cada día conocerte un poco más y ayudar a otras personas inspirando a leer tu palabra cada día. Te ruego, Señor, que anules de nuestras vidas todo tipo de excusas, todo tipo de bloqueos, todo tipo de obstáculos que pongamos nosotros, Señor, para no leer tu palabra. Ayúdanos a animarnos a nosotros mismos y animar a otros a leer tu palabra, porque eso es alimento, aliento para nuestras vidas cada día. Es un arma, Señor, que podemos utilizar para librarnos de todo tipo de enemigos como enfermedades, pobreza, tristeza, depresión y todo tipo de ataque de enemigo como destrucción de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, etc. Ayúdanos, amado Padre, porque solamente conociendo tu santa palabra podemos estar armados para luchar contra todo tipo de enemigos. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. Vamos a comenzar con el resumen de lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos 3 capítulos. En el capítulo número 3 del primer libro de Reyes, vemos que Dios le ofrece a Salomón que pida cualquier cosa cuando estaba en Gabaón ofreciendo sacrificio, y él solicita sabiduría para gobernar a ese pueblo tan grande. Dios le concede sabiduría, pero además, como le agradó su petición, le concede riqueza. En el capítulo 4 vemos que se detalla la administración de Salomón, cómo Salomón tenía organizado su reino, que además tenía sabiduría para asignar cada tarea a la persona adecuada. Asimismo, también vemos que había designado 12 distritos, los cuales estaban encargados de la sustentación de la corte un mes cada uno. Y en el capítulo número 5 del primer libro de Reyes vemos la preparación para la construcción del templo. Se hace mención de Hiram, que era un experto en lo que es el trabajo en madera de cedro y de ciprés, dice la palabra de Dios, para construir el templo, así como ayudó a David a construir su palacio. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 6 del primer libro de Reyes. Vamos a tener nuestra guía de estudio bíblico a la mano para poder subrayar esta lista de cosas que tenemos aquí, que son las que podemos aprender de nuestra Biblia. Bueno, son algunas, podríamos aprender muchos más, pero esta les puede ayudar. Si aún no tienes tu guía de estudio bíblico, simplemente tienes que entrar a nuestro grupo de Telegram. Ahí puedes descargarla gratuitamente y sin tener que inscribirte a nada. Pero si tú quieres ayudar y apoyar este canal, este contenido, y a mí personalmente, puedes unirte aquí debajo donde dice unirme. Eso hará que tú colabores con el canal y puedas tener algunas ventajas adicionales, como la repetición de las grabaciones de todos los talleres que hacemos, entre otras cosas. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 6 del primer libro de Reyes. Sigue la lectura y vamos subrayando. Primera de Reyes 6. Salomón edifica el templo. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. El pórtico delante del templo tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto al muro de la casa y a su alrededor, adosados a las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, y construyó habitaciones laterales alrededor. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho
el de en medio 6 codos de ancho y el tercero 7 codos de ancho, pues había reducido por fuera las medidas del templo para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Cuando se edificó la casa, la construyeron con piedras que traían ya talladas, de tal manera que no se oyeron en la casa ni martillos ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro cuando la edificaban. La puerta del aposento intermedio estaba al lado derecho de la casa. Se subía por una escalera de caracol al aposento intermedio y de allí al tercero. Construyó pues la casa, la terminó y la recubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo una galería de 5 codos de altura alrededor de toda la casa, la cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Entonces dijo Jehová a Salomón: en cuanto a esta casa que edificas, si caminas en mis preceptos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, la que dije a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón construyó la casa y la terminó. Recubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Recubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos y lo recubrió de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento para que fuera el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de enfrente, tenía 40 codos. La casa estaba recubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Salomón preparó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro y tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Lo recubrió de oro purísimo. Asimismo, recubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón recubrió de oro puro la casa por dentro, cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo recubrió de oro. Recubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo recubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, pues ambos querubines tenían el mismo tamaño y la misma forma. La altura de uno era de 10 codos y lo mismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales tenían sus alas extendidas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, mientras las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Luego recubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes alrededor de la casa con diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. También recubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo. El umbral y los postes tenían 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo. En ellas talló figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las recubrió de oro. Recubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo para la puerta del templo marcos cuadrados de madera de olivo. Las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de ambas puertas giraban. Talló en ellas querubines, palmeras y botones de flores, y las recubrió de oro ajustado a las talladuras. Edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Primera de Reyes 7. Otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda.
Asimismo edificó la casa Bosque del Líbano de 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Había una cubierta de tablas de cedro sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una frente a la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los marcos tenían forma cuadrangular y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono donde administraría justicia, el pórtico del juicio, y lo recubrió de cedro del suelo al techo. La casa donde él vivía, en otro atrio dentro del pórtico, era de una obra de estilo semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija del faraón, a la que había hecho su mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras eran de piedras selectas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras seleccionadas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba era también de piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Alrededor del gran atrio había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, igual que en el atrio interior de la casa de Jehová y el vestíbulo de la casa. Salomón emplea a Hiram de Tiro. El rey Salomón mandó a buscar de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba el bronce, era de Tiro. Hiram estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia para toda labor en bronce. Este, pues, se presentó ante el rey Salomón e hizo todas sus obras. Vació 2 columnas de bronce, cada una de 18 codos de altura y 12 codos de circunferencia. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fueran puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se pondrían sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para recubrir con ellas los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas. De la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Los capiteles de las 2 columnas tenían también 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Erigió estas columnas en el pórtico del templo. Cuando alzó la columna del lado derecho, le puso por nombre Joquín, y cuando alzó la columna del lado izquierdo, la llamó Boaz. Colocó en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro perfectamente redondo. Tenía 5 codos de altura y a su alrededor un cordón de 30 codos. Rodeaban aquel mar por debajo de su borde, todo alrededor, unas bolas como calabazas, 10 por cada codo, que ceñían el mar en 2 filas, las cuales habían sido fundidas junto con el mar. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre ellos se apoyaba el mar, y estaban sus patas traseras hacia la parte de adentro. El grosor del mar era de un palmo menor, y su borde estaba labrado como el borde de un cáliz o de una flor de lis. En él cabían 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, cada una de las cuales tenía 4 codos de longitud, 4 codos de anchura y 3 codos de altura. Las basas estaban hechas de esta manera. Tenían unos tableros enmarcados entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre molduras había 2 figuras de leones, de bueyes y de querubines. Sobre las molduras de la basa, tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve.
Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. La boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía hacia arriba de la basa. La boca era redonda, de la misma hechura del remate, que era de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio. La forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, las repisas eran parte de la misma basa. En lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. Grabó en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, proporcionalmente al espacio de cada una, y otros adornos alrededor. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y el mar al lado derecho de la casa hacia el sudeste. Asimismo hizo Hiram fuentes, tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas. 2 redes que recubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes. 2 hileras de granadas en cada red para recubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. Un mar con 12 bueyes debajo del mar. Calderos, paletas y cuencos. Todos estos utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová eran de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Saretán. Y no preguntó Salomón sobre el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candelabros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También eran de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Salomón llevó lo que su padre David había dedicado, la plata, el oro y los otros utensilios, y lo depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Amén. Y vamos a ver lo que podemos resumir de lo que hemos leído el día de hoy. En el capítulo 6 del primer libro de Reyes vemos la construcción del templo. Salomón estaba ya en su 4º año de reinado y habían pasado 480 años desde que Israel salió de Egipto, cuando Salomón comenzaba la edificación del templo. En estos primeros versículos leemos las medidas, el tipo de ventanas y otros detalles del templo, del versículo 1 al 6. En la construcción no se escuchó ni martillo, ni cincel, ni hacha, ni ninguna herramienta. Toda piedra utilizada venía ya labrada y pulida a kilómetros del templo para guardar el silencio por honor a Dios. Versículo 7. El templo tenía 4 estructuras principales: el propio templo, el lugar santo y el lugar santísimo, el pórtico o la entrada, tenía también las cámaras laterales y un gran patio que rodeaba toda la estructura, que lo podemos llamar el atrio.
El Señor le dice a Salomón que si vive en obediencia, él cumplirá la palabra que le dio a David, que era que viviría el Señor entre los israelitas y no los abandonaría. Versículo del 12 al 13. Salomón cubrió con madera de cedro toda la estructura y el piso lo hizo cubrir con madera de pino. Versículo 14 y 15. Todo el interior lo cubrió de oro puro, versículos 21 y 22. También mandó a tallar 2 querubines de madera de olivo de 5 metros de altura y los recubrió totalmente de oro. Los detalles decorativos eran figuras de querubines, palmeras, flores abiertas, todo cubierto con oro. Todos los detalles sobre la construcción del templo, detalles que todavía falta de complementar, lo leeremos en Crónicas, algunos detalles más, se leen en este capítulo, versículo del 36 al 37. Salomón terminó la construcción del templo en 7 años, versículo 38. En el capítulo 7 del primer libro de Reyes vemos que Salomón también edificó su casa y que en ella tardó el doble de lo que tardó en el templo, tardó 13 años, versículo 1. Todos los detalles de esta construcción lo podemos leer entre los versículos 2 al 12. Salomón encargó los utensilios del templo en las manos expertas de Hiram de Tiro, utilizando como guía los utensilios del tabernáculo, versículo del 13 al 51. Y bien, eso es todo lo que hemos visto en estos 2 capítulos que hemos leído el día de hoy. Como hemos visto, muchos detalles de medidas, de materiales que no son aplicables a nuestra vida actual, pero es necesario conocerlo para saber cómo trabajaba el Señor. Y nada más, pues vamos a orar para dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, porque hasta aquí me has fortalecido. Me has dado salud, Señor, para hacer esta lectura de hoy. Gracias, amado Padre, porque cuento con tu mano poderosa sobre mí, con tu guía, Señor, y sobre todo con tu santa voluntad que está en que nosotros leamos tu palabra cada día. Llena nuestros corazones, Señor, de sed y hambre de leer tu palabra para poder ponerla por obra, tanto en nuestras familias, amistades, en iglesia, comunidad y en todo ámbito que nos movamos, Señor. También te doy las gracias, Señor, por haber eliminado todo obstáculo, todo bloqueo de la lectura del día de hoy. Te doy las gracias, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bien, hemos terminado. Hoy ha sido bastante corto, pero es importante que todos los días leamos la palabra de Dios. Pues nada más, la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.